Voy a proponer un decálogo de novedades y acentuaciones del directorio. No en el sentido de 10 mandamientos, sino en su sentido literal de 10 palabras, 10 ideas significativas que son o novedades o acentuaciones del nuevo directorio. Pero antes de presentar este decálogo, hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué la Santa Sede renovó el directorio de 1997 y ahora nos presenta un nuevo directorio? ¿Cuáles fueron los motivos para renovar el directorio? Son 3 los motivos principales. El primer motivo es que en estos 23 años hubo unos acontecimientos eclesiales que incidían en la catequesis, y son los siguientes: la creación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en septiembre del 2010, el Sínodo de Obispos de octubre del 2012 con el tema La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana. El año de la fe en los años 2012-2013. La catequesis es un ministerio que educa en la fe. Ese año de la fe tuvo incidencia sobre la catequesis. Y finalmente, la transferencia de la competencia de catequesis, que pasó de la Congregación del Clero al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización en enero del año 2013 por medio de una carta apostólica del Papa Benedicto XVI. Un segundo motivo de por qué se renovó el directorio es porque en estas 2 décadas han aparecido varios documentos de la Iglesia Universal que inciden directamente en la catequesis. Son bastantes. Yo menciono los más importantes. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el año 2005. La exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI en el año 2010 sobre la palabra de Dios. La catequesis es un ministerio al servicio de la palabra de Dios. Esa exhortación tiene que ver con la catequesis. 2 documentos pontificios del Papa Francisco del año 2013. La encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, y sobre todo la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es el documento del Papa Francisco más citado en el nuevo directorio. Y un tercer motivo: la situación histórica y la situación sociocultural ha cambiado profundamente. El mundo de hoy es diferente al de 1997. Un ejemplo es el avance acelerado de la tecnología digital. En 1997 no había redes sociales. No se podían conectar a Internet a través del celular, que hoy lo hace así la mayoría de las personas. Y las posibilidades y la incidencia de la tecnología digital en varias áreas es impresionante. Eso no existía en 1997. La nueva situación histórica, la nueva situación sociocultural reta a la catequesis, presenta desafíos nuevos. Y por estos 3 motivos
la Santa Sede, a través del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, se decidió renovar el directorio. Voy a presentarles ahora este decálogo de novedades y acentuaciones del directorio para la catequesis. Las personas que vieron y escucharon la videoconferencia del sábado anterior que impartí, van a escuchar unas ideas que mencioné en esa ocasión. Pero voy a mencionar también temas nuevos y voy a hacer comentarios nuevos. Para que me sigan de una manera esquemática, voy a ir mencionando este decálogo. El primer punto, una catequesis en perspectiva misionera. El directorio nos dice que estamos en una nueva etapa misionera, que la Iglesia está en una transformación misionera y la catequesis forma parte de esta opción misionera de la Iglesia. Por eso el directorio nos va a decir que la catequesis está al servicio de la nueva evangelización, que la catequesis es una profundización del querigma, que la catequesis se ha de plantear como una catequesis en salida misionera. Esta opción misionera de la catequesis es la opción básica del documento. Es su idea central, la columna vertebral que atraviesa todo el directorio. En la introducción, en el número 5, dice el directorio que el criterio que guía la redacción de este directorio es el deseo de profundizar en la tarea de la catequesis como dinámica de la evangelización. No se dice que hay muchos criterios que guiaron la redacción del nuevo directorio. Solamente hay un criterio, y ese criterio es profundizar la tarea de la catequesis en la dinámica evangelizadora, en el proceso evangelizador, ya que la catequesis es una etapa privilegiada del proceso total de la evangelización. Segundo punto, una catequesis entendida como formación cristiana integral. La catequesis es un ministerio eclesial que educa en la fe, que promueve procesos de iniciación, crecimiento y madurez en la fe. Y la catequesis, como educación en la fe, ofrece una formación cristiana integral. Por lo menos podemos hablar de 6 dimensiones de la vida cristiana en las cuales educa la catequesis. La catequesis educa en el conocimiento y profundización de la fe cristiana. Es la dimensión cognoscitiva. Pero también la catequesis educa en la formación y para la celebración litúrgica. Es la dimensión litúrgica de la catequesis. La catequesis educa en la adquisición de valores, actitudes y comportamientos morales. Es la dimensión moral de la vida cristiana y de la catequesis. La catequesis educa en la oración y para la oración, la dimensión oracional. En varias partes del directorio se nos habla de una
quinta dimensión de la vida cristiana que va en la lógica de todo este documento. El directorio dice educar para la misión. Entonces, la catequesis también educa en el compromiso evangelizador, en la corresponsabilidad eclesial. Todos los bautizados somos corresponsables en la misión evangelizadora de la Iglesia, cada uno desde su propio ministerio, carisma y vocación, pero todos somos corresponsables. Y hay una sexta dimensión. No solamente la catequesis educa en el compromiso evangelizador, también educa en el compromiso social. Hacer presente el Evangelio en todos los campos, áreas de la vida social. Una catequesis como formación integral toma en cuenta estas dimensiones que acabo de enumerar. En el número 308, el directorio dice: es necesario respetar la naturaleza propia de la catequesis, desarrollando toda su riqueza y formando en todas las dimensiones de la vida cristiana. Como esa formación total forma parte de la naturaleza propia de la catequesis. Una de las mejores formas para ofrecer esta formación cristiana integral es promoviendo procesos de iniciación cristiana con un enfoque catecumenal. El directorio insiste en que la catequesis está al servicio de la iniciación cristiana y que la catequesis ha de tener una fuerte acentuación catecumenal. Tercer punto. Una catequesis con una pluralidad de lenguajes. En noviembre del 2015 tuvimos aquí en Guadalajara el Congreso Nacional de Catequesis. Fui invitado a participar con una ponencia que titulé Nuevos lenguajes en la praxis catequística. Voy a permitirme leer la introducción que hice yo en esa ocasión, a ver si ustedes están de acuerdo en lo que planteo. Dije en aquella ocasión: en la acción pastoral de la Iglesia hay una crisis de lenguaje. Y sobre esa crisis se refieren los siguientes textos. El documento de Aparecida afirma que en la evangelización, en la catequesis y en general en la pastoral persisten lenguajes poco significativos para la cultura actual y en particular para los jóvenes. En el año 208, el teólogo español Julio Lois hacía la siguiente radiografía. Dice él: nuestros lenguajes padecen de insignificancia, son dogmáticos, son difícilmente inteligibles por ser muy eclesiásticos, trasnochados e incluso crípticos. Son muy apologéticos y bastante conceptuales, orientados con exceso al adoctrinamiento y a la mera instrucción. Y por último, son sumamente teóricos y por lo tanto poco sapienciales e implicativos y escasamente fundamentados en la experiencia gozosa que proporciona la vivencia de la fe. El documento del Departamento de Catequesis del CELAN, la catequesis en América Latina,
nos dice que la Iglesia utiliza lenguajes que nadie entiende. Se dirige a auditorios que ya no existen. Responde a preguntas que nadie tiene o a problemas que nadie vive. Esto que acabo de leerles de mi ponencia, se los voy a decir con un ejemplo. En una ocasión di un curso de formación a los catequistas sobre este tema, los lenguajes en la catequesis. Les llevé en una hoja las oraciones presidenciales de la Misa de la Santísima Trinidad, la llamada oración colecta, oración después de la presentación de los dones, la oración después de la comunión y el prefacio eucarístico. Tengan en cuenta que eran catequistas. Y yo les dije, subrayen las palabras que ustedes no entienden. Si alguna palabra o expresión como que le entienden, como que no le entienden, le ponen un signo de interrogación. Pues algunas catequistas entregaron esa hoja con bastantes palabras subrayadas y con bastantes interrogaciones. Y eran catequistas. Ahora, el pueblo en general que va a misa a participar el domingo de la Santísima Trinidad, ¿entenderá todo lo que ahí se está diciendo? Bueno, el directorio le da mucha importancia a los lenguajes. Le dedica 14 números. Ahí nos dice que a lo largo de la historia de la Iglesia, la catequesis ha empleado el lenguaje bíblico, el lenguaje simbólico litúrgico, el lenguaje doctrinal y el lenguaje testimonial de los santos y mártires. Nos dice que el lenguaje con el cual se anuncia el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Y nos dice que la catequesis asume creativamente los lenguajes de las culturas y de los pueblos. De manera particular, trata el lenguaje narrativo, el lenguaje del arte, a través de las pinturas, esculturas religiosas, de la música religiosa, también se educa en la fe. Y por último, nos habla del lenguaje digital que utilizamos todos los días nosotros y del que están fascinados los adolescentes y jóvenes. Habría que añadir el lenguaje simbólico que no se menciona, porque es el lenguaje propio de las religiones. Hoy, en mi opinión, necesitamos una catequesis creadora y portadora de nuevos lenguajes de la fe, que sean comprensibles, significativos y creíbles para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El reto es grande, porque se trata de expresar el Evangelio de siempre en una forma nueva. Para eso, la catequesis ha de asumir con imaginación creativa nuevas expresiones del Evangelio que comuniquen la novedad perenne del Evangelio. El tema de los lenguajes, en mi opinión, viene bien desarrollado en el directorio, pero está ubicado fuera de lugar. Lo pusieron en el capítulo de la metodología,
y no me parece su lugar más adecuado. Cuando hablamos de métodos, hablamos de un conjunto de procedimientos que se siguen de manera sistemática y ordenada para educar en la fe. Eso es un método catequístico. Hablar de método es hablar de una forma de proceder y es hablar de una secuencia de intervenciones operativas a través de etapas, fases o pasos graduales y progresivos. Para mí, el tema del lenguaje no debería estar en el capítulo de metodología, sino en otro lugar. Cuarto punto, una catequesis con espíritu. Un enorme vacío que tiene el directorio anterior es que no dice absolutamente nada de la espiritualidad de la acción catequística. Y el nuevo directorio toca este tema en muchas páginas, en muchos capítulos. Fundamentalmente nos dice lo siguiente: la catequesis brota de una profunda experiencia de Dios. Y es normal. En la catequesis se comunica la experiencia de Dios. Y quien no tiene a Dios, quien no ha tenido experiencia de Dios, ¿cómo va a comunicar esa experiencia? La catequesis tiene como principal protagonista al Espíritu Santo. El catequista no es el que da la fe, no es el que la hace crecer y madurar. Es la acción del Espíritu Santo que actúa en el corazón del catequista y en el corazón de los catequizandos. Se afirma de manera expresa que la catequesis es una acción espiritual. En el capítulo sobre la formación de los catequistas se habla de la espiritualidad misionera. Y ahí se dice que los catequistas han de fundamentar su vida personal y su ministerio catequístico en la experiencia de Dios. Esta acentuación espiritual se expresa también cuando se habla de la finalidad de la catequesis. Según el directorio, la finalidad de la catequesis es el encuentro vivo con Jesucristo. Afirma el directorio que la comunión con Jesucristo es el centro de toda catequesis. Lo importante es ayudar a las personas a que tengan un encuentro vital con Jesucristo que transforme sus vidas y que las lleve a vivir de manera plena. Quinto punto, una catequesis inculturada. El directorio habla de la inculturación de la fe en varios capítulos, pero le dedica todo el capítulo 11 con el título La catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Nos dice el nuevo directorio que la inculturación no es una adaptación a la cultura del Evangelio, porque la adaptación es superficial, periférica, no llega al corazón de las personas ni al corazón de las culturas, no toca los centros vitales de los interlocutores. La inculturación es un proceso dinámico en el que no pueden faltar los siguientes tres elementos: conocer, valorar y respetar los componentes esenciales de la cultura que está interactuando con el Evangelio.
siempre el punto de partida del proceso de la inculturación es la cultura del otro. El segundo elemento, comunicar el Evangelio desde el lenguaje, los signos, los símbolos y las formas de expresión de las personas, de su cultura, desde ellos. Y hay un tercer elemento que el directorio lo dice de manera tímida y que forma parte del proceso evangelizador. Se trata de ayudar a los interlocutores de la catequesis a que comprendan, expresen, celebren y vivan la fe cristiana desde sus propias categorías culturales. Este último elemento, repito, que aparece de manera tímida. En algunas intervenciones del Papa San Juan Pablo II y en varias intervenciones del Papa Francisco, este último elemento aparece con más claridad y con más fuerza. Les leo unas palabras que el Papa Juan Pablo II dijo a los obispos de Kenia en 1980. Les dijo esto: la inculturación que promueven con razón será verdaderamente un reflejo de la encarnación del Verbo cuando una cultura transformada y regenerada por el Evangelio genere de su propia tradición viva expresiones originales de vida, de celebración y pensamientos cristianos. Es ese tercer elemento donde la fe se expresa desde la cultura evangelizada, desde la cultura catequizada. El directorio habla de los catecismos locales y dice que han de ser fruto de la inculturación de la fe. Los catecismos locales pueden ser diocesanos, regionales o nacionales. Un catecismo diocesano lo aprueba el obispo y un catecismo regional o nacional lo aprueba la Santa Sede. El directorio dice que en esos catecismos locales se tiene que reflejar la inculturación de la fe. Voy a leerles dos números. El 403 nos dice: los catecismos locales se hacen cargo de la inculturación del mensaje según los sujetos que reciben la catequesis. Y el siguiente número, 404. Un catecismo local deberá presentar la fe en referencia a la cultura en la que están inmersos sus interlocutores. Ahora sí, el sexto punto, una catequesis con proyección social. La fe tiene una dimensión social. La fe cristiana tiene que ver con los problemas sociales, con el hambre, la vivienda, el trabajo, los derechos humanos, el respeto al medio ambiente. Por eso, el directorio acentúa esta dimensión social y la aborda de manera explícita en los últimos temas del capítulo 10, que se llama el capítulo La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Básicamente, lo que nos dice el directorio es lo siguiente: la catequesis educa para promover el respeto a la dignidad humana. Educa
para trabajar por el bien común. Educa para luchar en favor de la justicia y de la paz. Educa para promover a las personas, ayudándolas a pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. Y también educa para tener una presencia transformadora en la sociedad, para transformar con la fuerza del Evangelio las realidades temporales. En esta dimensión social hay dos temas relevantes: la opción por los pobres, que se desarrolla en 5 números. El directorio anterior no utiliza la expresión opción por los pobres, y el nuevo directorio lo pone como un título con 5 números. Y el otro tema es el compromiso ecológico, desarrollado también en 5 puntos. Respecto al compromiso ecológico, la catequesis ha de educar en las personas una mentalidad y una espiritualidad ecológica. Ha de ayudar a las personas a tomar conciencia de que el compromiso ecológico es parte integrante de la vida cristiana. Fíjense lo que dice: el compromiso ecológico es parte integrante de la vida cristiana. Ha de aportar motivos teológicos y espirituales para la conversión ecológica. No solamente hay conversión espiritual, aquí se nos está hablando de conversión ecológica. Y por último, ha de apoyar con acciones concretas la catequesis, apoyar con acciones concretas el cuidado de la casa común. 7º número: una catequesis que acompaña pastoralmente a las familias. El tema catequesis y familia en el directorio anterior fue tratado en un número y el directorio lo trata en 10. Vean la gran diferencia. De un número en el 97, ahora en 10. Esto es un reflejo de la importancia que tiene la familia para la Iglesia Universal. Importancia manifestada en los 2 sínodos de obispos dedicados a la familia. El directorio nos dice que la familia es lugar de catequesis. Una catequesis espontánea, no sistemática, donde los niños despiertan en la vida espiritual, aprenden las primeras oraciones, sobre todo los valores humanos. La familia es interlocutora de la catequesis. La Iglesia anuncia el Evangelio a la familia y a las familias. Y la familia también es sujeto de catequesis. Ella trabaja para construir la comunidad cristiana y para estar presente, actuando en la transformación de las realidades temporales. No hay que confundir catequesis familiar con pastoral familiar. Aquí la catequesis acompaña a las familias desde su cometido específico, que es educar en la fe. Por eso el directorio menciona varios momentos decisivos
para acompañar pastoralmente a las familias. Habla de catequesis para jóvenes y adultos que se preparan al matrimonio. Habla de algo que no se hace prácticamente en las parroquias. Habla de catequesis para las parejas recién casadas, para los que se acaban de casar, acompañarlos a que sigan profundizando en las riquezas del matrimonio y la familia y en las exigencias que han contraído. Nos habla de la catequesis de los padres que piden al bautismo. Dice que deben asistir también los padrinos y que esas catequesis se hagan en un periodo de tiempo suficiente, no una sesión de catequesis. O como decimos en Guadalajara, no una o dos pláticas. Nos habla de catequesis con grupos matrimoniales, de catequesis con grupos familiares. Nos habla de catequesis con varias generaciones, como las comunidades de los primeros cristianos, que se reunían niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Octavo punto, una catequesis con, para y desde los jóvenes. Los jóvenes son los que están más alejados de la vida eclesial. Esto es un hecho. Aquí en la diócesis de Guadalajara, algunas parroquias dicen que tienen un grupo juvenil y sucede que son adolescentes, no son en su mayoría jóvenes, pero le dicen grupo juvenil. Esta acentuación de la catequesis con jóvenes se manifiesta también en la diferencia de números. El directorio anterior a la catequesis con jóvenes le dedicó 5 números. El nuevo directorio, 13, más del doble. Quiero resaltar 2 ideas. Hay que distinguir, dice el directorio, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes y a los jóvenes adultos. Y las catequesis para cada uno de ellos son diferentes. Son diferentes por sus rasgos psicológicos. La catequesis también ha de ser diferente en sus objetivos, en sus contenidos, en su pedagogía y en sus itinerarios metodológicos. La segunda idea que quiero resaltar, en el número 253, el directorio habla de un proyecto formativo en la catequesis con jóvenes. Ese proyecto tiene que unir la preparación litúrgica, espiritual, doctrinal y moral. Ya de estar centrado en 2 ejes: el anuncio y profundización del querigma, primer eje; segundo, el crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria y en el servicio. Nos dice que se han de privilegiar los itinerarios catequísticos sistemáticos y estructurados. Además, también de tener momentos de catequesis ocasional con ellos. Punto número 9. Unos catequistas, discípulos misioneros, educadores y mistagogos. Esto es algo novedoso en el directorio. Nos dice que los catequistas están llamados a ser discípulos misioneros.
que la finalidad de su formación consiste en que tomen conciencia de que son discípulos misioneros. Y como discípulos misioneros, capacitarlos para comunicar el Evangelio, para educar en la fe y para acompañar los procesos de educación en la fe. Resalta en los catequistas que sean educadores, Por ejemplo, el número 148 nos dice: el catequista es un educador que facilita la maduración de la fe de los interlocutores. Para ello, se tiene que tener una mentalidad educativa y se tiene que tener una buena formación pedagógica. A veces descuidada esa formación. Un segundo aspecto que resalta en los catequistas como discípulos misioneros nos dice que deben ser mistagogos. La palabra mistagogía significa iniciación a los misterios o iniciación a la experiencia del misterio, a la experiencia de Dios. Con frecuencia escuchamos este término solamente como una parte del proceso de iniciación cristiana, el tiempo de la mistagogía. Así también se usa en el directorio, pero también se resalta la mistagogía como iniciar en la experiencia de Dios, de un Dios presente, cercano, que desea vida plena para nosotros. El catequista está llamado a ser entonces discípulo misionero, educador en la fe y mistagogo que conduce a la experiencia de Dios. Último punto. Un cambio de palabras que dicen más de lo que dicen. 3 ejemplos. En este directorio no se habla de destinatarios de la catequesis, se habla de interlocutores. Y no es lo mismo ser destinatario que ser interlocutor. La palabra destinatario va asociada al que recibe y lógicamente genera actitudes pasivas. Y además nos habla de una relación vertical entre catequista y catequizando. El catequista está arriba, el catequizando abajo. El catequista es el que sabe, el catequizando no sabe. El catequista habla, el otro escucha. El catequista catequiza, el otro es catequizado. Hablar de interlocutores, se habla de interlocución, de una relación horizontal y de una relación interactiva. El catequista también es catequizado por los catequizandos. El catequista también aprende de los catequizandos. El catequista también es evangelizado por los catequizandos. Un segundo ejemplo. El directorio anterior hablaba de catequesis de adultos, catequesis de jóvenes, catequesis de personas con discapacidad. Este directorio habla catequesis con adolescentes,
catequesis con jóvenes, catequesis con indígenas. Son palabras que dicen más de lo que dicen. En cada una de estas expresiones, con este cambio, se nos está diciendo que los protagonistas son los catequizandos. Por ejemplo, catequesis con jóvenes. Son los jóvenes los que han de convertirse. Son los jóvenes los que han de encontrarse con Cristo. Son los jóvenes los que van a caminar en la fe y madurar en la fe. Es con ellos, no solamente para ellos. Y si es con ellos, es desde ellos. Último ejemplo. El directorio anterior decía educación de la fe. Este directorio dice educación en la fe y educación para la fe. Nuevamente, el cambio de palabras es una concepción diferente de la catequesis. En realidad, la catequesis no educa la fe. No educa la fe en un sentido directo, inmediato, porque la fe es don de Dios y respuesta libre del ser humano. Para evitar la idea de que la fe se puede programar, guiar desde fuera, se emplea la expresión educar en la fe, a la fe, para la fe, como diciendo que la tarea catequística es una mediación. Se educa en la fe de manera secundaria, instrumental. Lógicamente, hay más acentuaciones, más novedades. Yo les he comentado 10 de las que considero más importantes.